Si no haces uno en casa en tus elaboraciones de pan, no vales para nada, no eres un buen panadero. Hoy hablamos del mundo de los escaldados. Hoy viene vídeo de teoría y sobre todo también llevado a la práctica. El mundo de los escaldados es un tema muy común ahora en panadería casera. Parece que si no usas un escaldado en tus elaboraciones, pues no sabes hacer pan en tu casa. Esto es cierto en parte y esto no es cierto también en otra parte. Aclararemos cómo está el mundo de los escaldados, si es necesario o no es necesario incluirlos. Hablaremos de cómo se hace realmente un escaldado y comentaré esas diferencias que hay entre un escaldado clásico y un tanzón o papilla que viene de Asia y se ha metido de lleno en nuestras elaboraciones. Entonces hablaremos por qué esta elaboración se ha metido tan fuerte y qué nos aporta en nuestras elaboraciones. También intentaré explicaros qué pasa ahí cuando se produce un choque térmico, qué pasa cuando hay un escaldado, el porqué de las cosas. Hablaremos también sobre cómo incorporarlo en nuestra masa, cuál es la mejor forma de hacerlo, e incluso acabaremos con unas ventajas o inconvenientes del uso del escaldado y cómo hacerlo de la forma más correcta. Vamos a empezar por la base, claramente, que va a ser explicar qué es un escaldado. Un escaldado consiste en aplicarle a una harina un agua caliente, que puede ser un agua que no supere los 65 grados como el tanzón o un agua hirviendo. Este agua hirviendo va a gelatinizar toda nuestra harina, al igual que hará el tanzón, pero va a sufrir una serie de complejidades o una serie de degradaciones esa harina que nos puede perjudicar en nuestra elaboración. De ahí que hablaremos más tarde sobre esas diferencias. Antes de meternos de ello en teoría, hablaré de que yo tengo 3 elaboraciones en la carta que contienen un escaldado y son diferentes entre ellos. El primero es el centeno. El centeno, mi centeno integral, contiene un escaldado de centeno integral y lleva un 5% de harina total de la receta, ¿vale? Aclarado esto, vamos al de avena. El de trigo semi-integral con avena contiene un escaldado de un 20% de harina restada de la receta de la harina total y es una parte de avena y 4 partes de agua. O sea, para que veamos, o 5 partes de agua, no recuerdo muy bien, no me sé las recetas completamente, pero tiene una gran cantidad de agua que de harina o de cereal, ¿vale? Porque un escaldado también vamos a meter una incorporación de un cereal, ¿por qué no? Un cereal machacado. Y la tercera elaboración que contiene un escaldado es la broa de maíz, que es de trigo blanco y de maíz integral. El maíz en su totalidad, que es al 50% de la receta, está escaldado. Aclaradas las masas que yo tengo en mi carta, vamos a explicar la elaboración de un escaldado básico. El escaldado básico normalmente lo vamos a usar en harinas integrales. Son harinas integrales que absorben mucha agua o otras que no absorben tanto. El maíz absorbe perfectamente, depende del maíz, ojo, que esto hace falta decirlo, pero el maíz absorbe una parte de agua, una parte de harina, es 1-1, pero el centeno, sin embargo, contiene una parte de harina y 3 partes de agua, ¿ok? Para realizarlo, muy sencillo, coges en un bol, pones un poquito de harina, la correspondiente a la receta, que es en torno a un 5% de la receta total, ahora hablaremos sobre los porcentajes, y añades agua hirviendo, agua que ha sobrepasado hasta los 99, los 100 grados en un punto de ebullición, añades y rápidamente, ¿vale? No hace falta que dejes todo en el mundo para hacerlo, pero casi, remueves con un palo que te sepa lo más cómodo posible, ya que esto va a empezar a ejercer resistencia y se va a ir gelatinizando. Pasado unos segundos, como 20 segundos, verás que la masa se ha concentrado y ha gelatinizado. Este es el objetivo principal del escaldado. Como anécdota, te tengo que contar que una vez estaba en Madrid, en el Obrador, y había una persona que estaba de prácticas y el escaldado no se le solidificaba porque el agua no la añadía hirviendo
y pensábamos que la harina estaba mal cuando lo más importante es la temperatura del agua, ya que un escaldado gelatiniza por completo llegando a temperaturas de 80-90 grados. Una vez gelatinizado todo, lo dejas enfriar, si puede ser en nevera, y si no, lo dejas fuera, pero que fuera no haga una temperatura superior a 20 grados, 22 grados, porque puede fermentar. Yo en mi caso no las meto en nevera, aunque la teoría dice que pueden estar en la nevera hasta una semana, ya que su poder enzimático se ha reducido a tal mínimo que eso no tiene actividad y puede conservarse y no va a fermentar máximo de una semana. Vamos a hablar ahora sobre el tanzón. El tanzón, la principal diferencia que tiene sobre el escaldado básico es que la temperatura máxima de cocción son 65 grados y la parte de agua respecto a la harina sigue siendo mucho mayor, más o menos una parte de harina, 5 de agua, puede ser menos, pero siempre se tiene que quedar una textura pastosa. Entonces, esto es más complejo que hacer un escaldado, porque ya os digo que hacer a mano una papilla con un termómetro moviendo hasta que llegue a 65 no es sencillo. No es sencillo, requiere de algo de práctica, pero sobre todo requiere de tiempo. Mientras que un escaldado básico, yo remuevo rápido, el escaldado a 65, el tanzón o papilla, tienes que controlarlo, tienes que llegar hasta los 65 grados. Una vez ahí, cortas cocción rápidamente, lo pones en un bol porque la olla sigue caliente y para que no suba de temperatura y mantengamos el poder enzimático que tiene y no degrademos tanto las proteínas que contienen, hay que bajar rápido de temperatura. Puedes extenderlo en una placa o lo puedes extender en un bol. Eso es lo de menos, pero una placa podría ser lo más conveniente. Ponemos un plastiquito a piel, que es lo que se llama en lenguaje culinario, para que no se seque la parte de arriba, y lo puedes preservar en la nevera hasta 3 días aproximadamente, ya que se supone que eso todavía tiene vida, entonces puede fermentar más rápido que un escaldado. Ya os estoy más o menos anticipando esas ventajas que puede tener una aplicación, un escaldado o otro. Ya tendréis que valorar qué preferís usar en las elaboraciones. La principal diferencia que tienen estos dos escaldados va a ser que el tanzón está pensado, o viene mejor, para elaboraciones de bollería, porque ese tanzón da un poquito más de esponjosidad y más de ligereza a la miga, entonces nos conviene para este tipo de elaboraciones. Mientras que el escaldado apelmaza un poquito más las migas, aporta mucho más jugosidad y puede dar una miga más gelatinosa, entonces nos viene muy bien para cereales, integrales sobre todo, que por su naturaleza se quedan secos o que queremos alargar mucho la vida de ciertas hogazas. Entonces es ahí donde podría entrar muy bien el escaldado. Por lo tanto, el escaldado mantiene peor la estructura que el tanzón, porque hay que aclarar que las proteínas y las enzimas que contiene el tanzón se mantienen en un gran porcentaje, ya que no superamos los 65 grados. A partir de los 70 y de los 80 grados, las alfa aminasas y beta amilasas, esas son las enzimas, y las proteínas, que son la gliadina y la glutenina, se desnaturalizan y no van a tener el mismo efecto y poder y calidad, y no van a mantener la misma calidad en la amasadora cuando hay un desarrollo. Por lo tanto, es ahí esa ventaja que puede tener el tanzón. Pero si usamos el escaldado en un 5%, 10% no máximo, también le vamos a dar un buen aporte de escaldado a una masa. Entonces, haciendo un buen uso de un escaldado, no superando el 5 o el 10%, y el tanzón, aunque pueda superar el 20%, ¿es una ventaja el tanzón por su calidad? Sí, pero la elaboración es más compleja y la del escaldado básico es más sencilla. ¿Qué eliges? Entonces, vistas estas diferencias, vamos a aclarar perfectamente qué es lo que pasa ahí. Si yo caliento agua con harina, ¿qué hacemos? Croquetas. Y ya está. Es que este paralelismo lo tenía que hacer, porque hacer croquetas es aglutinar, es calentar a temperatura un líquido
y junto con una harina que gelatinice. En las croquetas, evidentemente, lo subimos, lo hervimos y hacemos un escaldado, pero con textura de papilla. En el básico, en la papilla y el tanzón, no vamos a superar esos 65 grados y mantenemos mejor su calidad, mientras que en el escaldado ahí se destruye todo, pero sigue habiendo un beneficio, que es aportar esa jugosidad a una miga y esa durabilidad, ya que al absorber una miga mayor capacidad de agua que la que vas a añadir restante de la receta, esa receta de base va a tener más hidratación que otras. Entonces la durabilidad va a ser mucho mayor. Es ahí exactamente el qué pasa en un escaldado, qué es lo que le ocurre al escaldado, qué es lo que le aporta a la masa, es lo que realmente deberemos saber para usarlo en nuestras elaboraciones. ¿Cómo lo aplicamos? Tema clave. Tema clave y muy fácil, con todos los ingredientes al principio. Si vas a hacer una autólisis, evidentemente reservas la sal y dejas que hacer el reposo necesario, pero lo puedes añadir al principio. Con el escaldado básico lo puedes añadir al principio o lo puedes añadir un poquito más tarde, aunque te estoy diciendo que lo añadas al principio, pero no porque te lo diga yo, sino porque así añades todos los ingredientes y no se te olvida ninguno. Ya me ha pasado alguna vez que he terminado de amasar el centeno y he visto el escaldado y he tenido que añadirlo. O lo he sacado ya, lo he tenido que volver a meter y he metido el escaldado. Entonces, como rutina, está muy bien meterlo al principio. Y es muy importante meterlo, sobre todo, en una elaboración que contenga el tanzón, porque el tanzón, ya que puedes alargar y puedes sumar a partir del 20% de la receta total, que lo tienes que descontar de los ingredientes totales, el agua y la harina, si tú eso no lo añades, la receta de base va a tener muy poca hidratación, porque el tanzón está muy líquido. Entonces necesitas añadirlo al principio para que esa receta ya de base tenga una buena hidratación. Y vamos a concluir con dos cositas: ventajas e inconvenientes. Ya hemos hablado más o menos de ellas, pero claramente una ventaja principal respecto a otras elaboraciones es esas migas tan jugosas, esas migas tan aireadas que se pueden conseguir con un tanzón. Eso no lo vas a conseguir con otras elaboraciones. Es sumar calidad al proceso, no porque añadas un tanzón tu receta va a ser una maravilla. La receta tiene que estar equilibrada y tienes que saber en mayor medida cómo llevar bien el proceso hasta el final. Si tú eso no lo controlas, da lo mismo lo que añadas. Es un ingrediente más que te aporta, pero a la complejidad del proceso. Los inconvenientes principales, pues que da mucha humedad, puede provocar muchísima humedad en una miga y eso, si no se conserva bien, puede favorecer que aparezca el moho. Eso siempre hay técnicas para que no salga, pero es una cosa que tienes que tener en cuenta. También hay algo que, si no lo tienes en cuenta, te puede producir migas muy apelmazadas. Entonces, si tú no estás buscando eso en tu pan, tendrás que anularlo, tendrás que bajar el porcentaje. Y también tienes que tener cuidado con harinas que tengan un gran poder enzimático. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que las harinas integrales contienen muy buena calidad de enzimas, porque en todo su salvado, en toda la cáscara, hay muy buena calidad de las enzimas. Las enzimas básicamente era lo que cortaba los almidones para convertirlos en alimento y que haya una buena fermentación, así a grandes rasgos. Entonces, si tú tienes una harina de base que contiene eso, muchísima enzima, y el escaldado, tú lo que has hecho ha sido romper esas moléculas, convertirlas en azúcares y todavía más a las enzimas le vas a dar más alimento, le das un turbo para que trabaje más rápido. Esto puede ser un inconveniente en algunas recetas, pero puede ser tu aliado en otras, como por ejemplo el centeno, que ya hablaremos más adelante detenidamente sobre el mundo del centeno. Y otra causa, también un inconveniente, que tampoco es un inconveniente, pero hay que controlarlo, es que en harinas fuertes, de gran fuerza, imagínate, vas a hacer una chapata de gran fuerza y le metes un tanzón, tú vas a añadir algo todavía que va a dar más jugosidad a la miga. Entonces tienes que tener cuidado porque las harinas de gran fuerza absorben muchísima agua, y parece que no, pero absorben muchísima agua, dan muy buena estructura y el tanzón suma todavía eso más. Entonces te puede provocar
bastante gomosidad en la miga, entonces cuidadito con ello. Y acabamos con las grandes ventajas que tiene el producir panes con un escaldado. Esto ya, mira, me salgo del guión y esto ya hablo un poco por mi experiencia. La experiencia te dice que una harina escaldada te va a dar una miga y un sabor del pan más dulce. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a lo que decíamos. Si rompemos moléculas de azúcares complejos y las convertimos en azúcares simples, vamos a dejar ahí un rastro de azúcares que a nosotros lo vamos a ver, lo vamos a reconocer como un punto dulzón. Esto le viene fenomenal al maíz, le viene muy bien. Claro, provocando migas más densas, o sea, un poquito densas, pero más jugosas, buscando un equilibrio, esa densidad la puedes airear bastante bien. En el caso del pan de avena, el pan de avena no sabe mucho, la avena no sabe mucho, pero cuando la escaldas, la miga se te queda con un sabor muy sutil, que es muy agradable, y las cortezas también son un poquito más crujientes, ya que al tener más hidratación de la miga y contener más azúcares presentes en la corteza, hacemos un 2x1. Tostamos bien la parte de fuera, pero mantenemos bien y conservamos esa humedad del interior. ¿Y ahora qué? ¿Quién se pone a hacer un escaldado o un tanzón en su casa? Yo practico el escaldado bastante, me encanta, soy un aliado del escaldado siempre y cuando la receta necesite o le venga bien un escaldado, y el tanzón, pues sinceramente, a nivel de panadería, dudo mucho que se practique de forma constante porque es una elaboración que lleva tiempo, que lleva complejidad, y la garantía de que te quede justo a 65 grados, yo ahí dudo mucho de que eso siempre sea así. Con poquito se te sube de temperatura y no te das cuenta. Espero que te haya gustado este vídeo. Comenta abajo qué opinas, qué crees sobre los escaldados, si los practicas o no. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!